siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Esto ya no le pertenece solo a los compañeros de Sanón. Esta lucha de aquí, de este lugar, nos pertenece a todos. Y permítanme que además de ser piquetera, sea también parte de la fábrica Sanón, sea parte pequeñita de una máquina que se mueve, de una cerámica que sale. Basta de abrir merenderos y comedores, abramos fábricas, abramos lugares de trabajo, cooperativas. No pidamos tanta plata para regalar comida donde los niños no saben de dónde vienen y todavía tienen que agradecerle al puntero político que se las trae. El país está prendido fuego, pero esto es el fuego más grande que podemos prender. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. La esperanza está ahí y yo aquí. Ella pasa por mí a veces y yo por ella otras, pero no es mía, ni yo de ella, ni vive en mí ni viceversa. Nos necesitamos, como ahora, como en las ecuaciones del amor. Y si bien somos autónomos, soberanos, ambos no podemos ser sin el otro. ¿Qué sería la esperanza sin mí? ¿Qué sería de mí sin la esperanza? Si ella renegara de mí, su fe sería al tuntún. Si yo de ella, mi racionalidad tendría inconsistencias. Nos ejercemos mutuamente. Nuestros destinos son recíprocos. Y es así. El día que ganemos será en simultáneo. Y si no, no. Seremos exactamente nuestra contraparte, como el sol cuando entra en la luna durante los eclipses, como la plaza y el jueves, aún en esta noche oscura que, si se mira fijo y bien, brilla todavía. La plaza y la palabra, voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar, están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. Conducción, Demetrio Iramay, Daniel Bacestar. Producción, Mariana Collante. La plaza y la palabra. ¿Cómo les va, amigos, amigas, amigues? 24 de diciembre, programa 40 de La Plaza y la Palabra con Demetrio Iramaín. 40 programas, 20 poemas de Demetrio, 20 poemas de Ballesta. Ninguno todavía de Pablito Obín, que también escribe, siempre hay que decirlo, ¿eh? Tiene ahí 3 libros editados, me parece, en los controles técnicos. Deme, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Daniel? Muy bien, muy bien. Es verdad que la noche tiene su brillo todavía, Todavía, ¿no? Pero ¿qué te parece? Es lo que más nos gusta. Aparte, me parece que lo que tenemos más de 40 años y de 50, esto de resistir y de luchar es nuestra salsa. La verdad que lo otro está bueno, pero pelear está mejor. El primer 24 de diciembre de Macri presidente en 2015 fue jueves. Así es, fue un y ahí jueves. Estuvieron las madres, como siempre, Eve al frente. Qué jornada histórica esa, toda la noche, con los compañeros ahí, los que nos quedamos. Eso fue cuando asumió, el 9 al 10 de diciembre. Yo te digo, el primer día de Navidad como hoy, fue 24, cayó jueves. Y ahí estuvimos en la plaza, por supuesto, donde están siempre las madres. Lo que yo recuerdo claramente es que en el momento que estaban marchando las madres, sí, apareció en el balcón el susodicho. Claro. En ese instante. Así que vio él mismo in situ la marcha de las madres. La marcha de las madres. Increíble, increíble. Sí, sí. Bueno, aquí estamos hasta las 2 de la tarde, después de Vicente Muleiro, y el arranque va a ser muy interesante hoy, porque por primera vez no tenemos el audio de Eve, de aquello que nuestra compañera madre de Plaza de Mayo. No anticipemos nada porque vos el jueves lo dijiste, y en la edición de lo que vamos a escuchar está el detalle de este momento increíble para Carmen Arias, un verdadero ejemplo para todos. Ahora lo vamos a escuchar.
Pero sucede que Carmen eligió un texto que está en ese libro también muy interesante, Nacer, Crear, Parir, que las madres construyeron junto con Leopoldo Brizuela, con el escritor. Durante muchos años duró el taller. Yo siempre insisto con esto porque no fue 3 meses, 4 meses, duró años ese taller de escritura que hicieron las madres, con una dedicación increíble. Y ahí están los resultados. Y Carmen encontró un texto. Por eso los libros, viste, hay que siempre ir a observarlos, porque que es una carta de Eve a Jesús. Así que para hoy, que va a ser Nochebuena en un ratito, y el jueves, fue un momento espectacular, así que vamos a arrancar con eso. ¿Qué te parece? Ese libro, además, que las madres no hace mucho tiempo relanzaron, repusieron en valor, ¿no? Porque estaba editado allá hace varios años, hicieron una representación del libro con sus pinturas, porque el libro también, además de los textos, Nacer, Crear, Parir, contiene trabajos de pintura que hicieron las madres en sus talleres de arte plástico, que también lo hicieron. Lo notable de esos talleres era que las madres lo hacían mientras estaba en la lucha. No es que se tomaban enero, febrero para descansar en la lucha y dedicarse a escribir. No, lo hacían cuando volvían de una manifestación o antes de salir para ella, antes de un jueves, antes de, en fin, de acompañar a trabajadores desocupados, como lo siguen haciendo, se tomaban su tiempo para escribir. Y a mí me parece que eso fue lo que le llamó la atención a Leopoldo Brizuela, la tenacidad de esta mujer, es que dijo, acá hay una cosa seria. Por eso él fue guardando absolutamente todo y después consiguió tener un material realmente fantástico. Y por supuesto que ese redescubrimiento del libro se hizo con la participación del espacio cultural Nuestros Hijos, con la gente vinculada con las artes plásticas de allí también. Así que bueno, vamos a escuchar entonces lo que pasó el jueves en la plaza, con un agregadito que yo le hice, que son las palabras previas de Demetrio Iramain. Y ahora, para cerrar, como todos los jueves, en una semana muy especial también para Carmen, pero también para todos los que estamos en Madre de Plaza de Mayo, porque nuestra Carmen Arias se recibió de trabajadora social en la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, porque Carmen pudo estudiar en la universidad que abrieron las propias madres con su lucha, y ahora han permitido que una de sus compañeras se forme como trabajadora social para el pueblo. Gracias, Carmen, por tu ejemplo. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, hace pocos días yo le dije a Cristina Camaño que cuando Eve y las madres me entregaron el pañuelo, yo dije que había sido el mejor premio de mi vida. Creo que ahora recibí el segundo mejor premio de mi vida. Bueno, vamos a relajarnos un poco. El domingo es Nochebuena y las madres queremos dedicarle esta Navidad a los pobres, a los más olvidados, a los niños y adolescentes que viven en las calles. Y también a otros que todavía lo hacen en sus casas de barrios empobrecidos, pero que están siendo empujados por las medidas económicas que se anuncian y terminan la marginalidad y la pobreza extrema. En un libro que se llama Nacer, Crecer, Parir, que recoge textos literarios que escribimos las madres en un taller de escritura que teníamos con el escritor Leopoldo Brizuela, realizado en los años 90, Eve escribió la siguiente carta a Jesús, que tiene una gran actualidad. Escribió Eve: querido Jesús, ¿dónde estás? ¿Es verdad que estás en todas partes? A veces me parece encontrarte en la calle pidiendo limosna, abriendo la puerta de los taxis, recogiendo cartones, mirando a través de los muros del Borda. ¿Cuántas veces te llamé a los gritos, cuando la injusticia me taladraba el corazón y nunca te hiciste presente? ¿Cuántas veces te imploré y no respondiste? Al pasar el tiempo, transformada la lucha, no te llamo ni te imploro. Trato de encontrarte a veces en los relatos o en mis sueños,
como hombre que sufrió y vivió en su época y dio su vida para que otros vivan mejor. Y ahora sí que estás en todas partes. Durante muchos siglos la Iglesia no te mostró nunca como verdaderamente fuiste, un hombre solo y nada más que un hombre con sus defectos y virtudes, pero sólido en su ejemplo. Querido Jesús, ¿por qué otros, los fariseos del templo de hoy, te nombran siempre y quieren que sigamos temiendo? Pero quiero que sepas que te siento mi hijo. No porque yo sea como la Virgen, sino porque a la lucha te transformó, porque tu pelo largo y tu barba fueron símbolos de una época en la que nuestros hijos luchaban por la utopía y también porque los 33 años que vos tenías cuando te crucificaron fue la edad promedio de todos los desaparecidos. La historia se repitió y se repetirá, pero siempre a madres e hijos que piensan que esta vida es la única por la que vale la pena vivir, pelear y, si es necesario, morir por ella. Te ama, Eve. Siempre tan precisa tu palabra, Eve, tan profunda y a la vez simple. En esta Navidad redoblamos el compromiso que hicimos las madres tantas veces, vivir y luchar como si fuera un mismo movimiento para que otros vivan, disfruten y gocen la vida que el sistema les priva de vivir. Hasta el jueves que viene, feliz Navidad y fuerza de la lucha que tenemos por delante. La lonja moreno, dale, dale sin cesar, que esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Dale a la lonja moreno, dale, dale con amor, y el pan dulce comeremos, que nos hizo día de honor. Nochebuena de los morenos, la fogata de Navidad. Y en el cielo el lucerito va guiando a Baltasar, que les trae a los negritos regalo de Navidad. Dale a la lonja moreno, dale, dale sin cesar, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Dale a la lonja moreno, dale, dale con amor, y el pan dulce comeremos, que nos hizo día de honor. Nochebuena de los morenos, la fogata de Navidad. Y en el cielo el lucerito va guiando a Baltasar, que les trae a los negritos regalos de Navidad. Lo bueno que tiene hacer un programa en vivo y poder producirlo es encontrar joyas como esta que acabamos de escuchar. Para ilustrar las palabras de Carmen, según el texto de Eve, Navidad de los Morenos, escuchamos recién por Jorge Vidal con la orquesta de Héctor María Artola, y un subrayado, es un tango grabado con la orquesta, es un tango escrito, por Héctor Pérez Vilaró en 1955. Ese año, la Navidad de los argentinos había sido partícipe de un bombardeo meses antes en la Plaza de Mayo con centenas y centenas de muertos, 1955, el año de ese tango que acabamos de escuchar. Demetrio, ahora nos vamos a meter con un año muy específico, con cosas realmente raras, y ese año es 1984. Un año clave, ¿no?
Se está definiendo o empezando a definirse el camino que ya iba a tomar irremediablemente Raúl Alfonsín, electo muy poquito tiempo antes, asumido en diciembre del 83, y que estaba creando los cimientos de una política que terminaría en la impunidad, ¿no? Pero que al principio la disimulaba bastante. Quienes se atrevían a denunciarlo, a decirlo con mucha fuerza y claridad, eran las madres de Plaza de Mayo. Y que todavía las madres no tenían otro medio de comunicación que no fuera su boletín, pero que por supuesto era muy insuficiente para denunciar y para subirle el volumen a eso que estaban diciendo en la plaza todos los jueves. Ese salto en su estrategia de comunicación se daría hacia fin de ese año, de 1984, con la salida del periódico Madre de Plaza de Mayo, que empezará al año de la asunción de Alfonsín, en diciembre de 1984, ¿no? Y que es un elemento clave de las Madres de Plaza de Mayo para la pelea contra el gobierno de Alfonsín, y que también irá produciendo al interior de Madres una discusión muy fuerte que se saldaría de algún modo un tiempo después, en enero del 86, con una elección que determinaría que el grupo que pierde la elección interna se retire y formará a partir de entonces el grupo Línea Fundadora. Y ese es el eje de lo que vamos a escuchar en este ratito. En segundo lugar, vamos a escuchar un audio que es verdaderamente una rareza, que es la primera movilización que se hace contra Alfonsín en marzo, ¿no?, de 1984, y es Eve la que lee un documento de las madres, un documento que lo vamos a escuchar absolutamente entero. Pero previamente hay una comunicación telefónica que tiene la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú con Eve en febrero de 1984, que yo quiero que ustedes consideren. Y en el día de hoy ha habido varias informaciones relativas a las Madres de Plaza de Mayo. Hay otra información que pertenece a la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, la señora Eve de Bonafini, que sostuvo ayer que no queremos más militares en la Casa de Gobierno y anunció, y esto también era el motivo de nuestro llamado, que como tenemos vedado el acceso a la televisión de la democracia, comunicaremos al pueblo nuestra razón en la calle. Buenas tardes, señora de Bonafini, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Mire, nos pareció muy grave este anuncio y queríamos saber en qué forma se les ha vedado el acceso a la televisión. Bueno, nosotras, yo nunca he estado en un canal de televisión, nunca nos han llamado para ningún programa, nunca hemos podido decir nuestra verdad, salvo que en alguna marcha muy numerosa y ya muy grande, esas convocatorias que hemos hecho de las 8 organizaciones, que entonces nos han hecho un pequeño reportaje, pero nunca, y ahora en todo este tiempo tampoco nunca nos han llamado a ningún programa, ni nos han permitido, bueno, exponer qué es lo que queremos y por qué decimos, cuando todos los demás sectores pueden exponer en distintos programas qué es lo que quieren, por qué lo piden, quiénes son, por qué están, por qué existen. Y sería muy importante que el país nos escuchara por televisión, que es un medio que entra en todas las casas, por qué existimos las madres, qué queremos, quiénes somos sobre todas las cosas, para que la gente no confunda y que sepa que estamos luchando realmente por la democracia, por la libertad, por la justicia, y porque nunca más los militares en el poder. Ahora, no, yo estuve de vacaciones durante este mes de enero, señora de Bonafini, pero yo recuerdo que en el programa 28 millones estuvo la señora de Antocolets, que es vicepresidenta de las Madres, por eso me llamó la atención, porque incluso, bueno, la conozco a ella personalmente y me recuerdo haberla visto con Maidana en un largo reportaje. Sí, esa es la única vez que pudimos tener acceso a ese reportaje que le hizo Maidana, pero nunca más. En particular, yo ya le digo, nunca he estado en un canal de televisión argentino dentro del canal, ¿no? Así que por eso dije que no tenemos acceso y he pedido muchísimas veces, he ido a muchos canales a pedir que nos llamen, que nos citen, que nos convoquen en alguno de los programas o noticieros que hay y nunca hemos tenido suerte. Ahora, ¿a qué lo atribuye usted, señora? Yo no sé, yo no puedo decirle a qué. Tal vez al temor de esas verdades que nosotros decimos así muy fuertes o no sé, o por realmente
una mala información de parte de la gente que dirige los canales de quiénes somos las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Porque a veces se confunde bastante y eso es lo que nosotros tenemos preocupación y es a lo que nos quisiéramos referir, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pedimos? Y por eso reclamamos. Y en este momento hemos sacado un petitorio a la calle que lo vamos a lanzar el lunes, para el cual hemos recibido un apoyo enorme de toda la gente, y desde Plaza 11 a las 6 de la tarde, madres, abuelas y familiares, vamos a reclamar, vamos a pedir que todo el pueblo firme, que se declare crimen de lesa humanidad lo actuado por las Fuerzas Armadas. Nosotros justamente pensamos que era muy importante tener esta conversación con usted para aclarar las cosas. Pensamos que, quizás pueda tratarse de una política interna de los canales, pero de todas maneras, como siempre, ¿no es cierto?, dentro del ardiente deseo de que exista realmente una libertad de prensa, nos llamó la atención esta declaración suya y pensamos que eso es algo que evidentemente tiene que revertirse como parte de la realidad nacional que nos toca vivir. Claro que es que somos una parte de la realidad nacional tan dolorosa y tan grande y que hemos trabajado tanto y que la mayor parte del pueblo no sabe quiénes somos las madres y necesitaríamos un espacio pequeño, aunque sean 5 minutos, para que cada vez, desde que empezamos, le contemos qué hicimos, por qué lo hicimos, cómo lo hicimos y qué queremos y por qué estamos luchando. Creo que eso es fundamental para que no se confunda, para que la gente sepa y además para que todo el mundo aprenda a defender realmente con su propia vida, si es necesario, esta democracia que vamos a alcanzar y este gobierno constitucional que hoy tenemos. Las madres somos las más interesadas en defenderlo porque justamente decimos no queremos más militares en el poder. Eve, en febrero de 1984, una constante de Eve y de las madres, visualización, queremos hablar por nosotras mismas, no queremos que los otros digan lo que estamos haciendo, queremos ser nosotras las que decimos lo que estamos haciendo. Pero ahí está claro también la disputa que hay al interior de madres, porque María Adela de Antocolets, que es la vicepresidenta de la asociación, es la que va a encabezar la línea disidente a la de Eve en las elecciones que ese grupo pide en diciembre del 85 y que se concretan en enero del 86 y que después al perder se retirará, ¿no? Y Eve se da cuenta que, ¿qué pasa? Yo soy la presidenta, las madres pensamos esto, pero cuando lo discuto me dicen, no, pero si ya la entrevistamos a Antocolets. Claro, Antocolets tenía un mensaje mucho más conciliador con el gobierno de Alfonsín y era lo que a Magdalena y a muchos periodistas de la televisión y de las radios les interesaba, no les entraba, no cabía el discurso de Eve, que era el discurso de las madres, la organización mayoritariamente apoyaba ese discurso que Eve llevaba adelante, pero claro, como era muy inconveniente, buscaban la manera de tenerlas a las madres adentro, pero con un discurso más contemporizador del gobierno de Alfonsín y la llamaban Antocolets, y ahí Eve queda bien clara la situación que está atravesando madres en su interior. Hay un reportaje que le hacen en la televisión española para aquellos estudiosos que quieren seguir de cerca este movimiento de las madres, donde justamente entrevistan a María Adela y a Eve, y ahí también ya se nota muy claramente cómo se presenta cada una. Sí, las posiciones y todo eso. Sí. Bueno, 4 meses después de que la dictadura deja el poder, el jueves 22 de marzo, a las 3:30 de la tarde, las madres marchan en la plaza y después van hacia el Congreso y se lee un documento ante 6.000 personas que se transforma en el primer gran desafío hacia las políticas de Raúl Alfonsín. Vamos a escuchar la primera parte de Eve diciendo ese documento. Nunca más una dictadura militar. En el marco de la democracia y para consolidarla es necesario que se profundice y acelere la investigación utilizando todos los recursos disponibles acerca de los hombres, mujeres y niños que fueron detenidos con vida y luego desaparecieron. Que se den a conocer los resultados y se informe de manera fluida y permanente, que se arbitren todos los recursos legales para la inmediata libertad de los presos políticos,
Que se juzgue por la justicia civil a todos los instigadores, autores y cómplices del terrorismo de Estado. Que se profundice la denuncia contra el aparato represivo y se concrete su enjuiciamiento y total desarticulación. Que se erradique la doctrina de la seguridad nacional. El 24 de marzo se cumplen 8 años de la fecha en que las Fuerzas Armadas derrocaron a un gobierno constitucional elegido libremente por el pueblo, para implantar una dictadura basada en la doctrina de la seguridad nacional y con el propósito previamente definido de establecer una política que significó hambre, desocupación y miseria para gran parte del pueblo, la destrucción del aparato productivo del país y la entrega de este a los designios del capitalismo internacional. El poder militar suprimió los derechos constitucionales de los habitantes y desarticuló a los sectores populares de la nación. Se eliminaron las libertades públicas. Fue prohibida y penada la actividad de los partidos políticos. Se intervinieron los sindicatos y organizaciones de base. Se estableció un férreo control de los medios de difusión y del sistema educativo. Se disolvió el Parlamento. Se dictaron leyes especiales y se reemplazaron los integrantes del Poder Judicial por jueces que juraron por las actas del proceso, por encima de la Constitución Nacional. Pero esto no era suficiente. Es así como se puso en práctica el designio preestablecido de eliminar toda oposición al proyecto político y económico que se pretendía instaurar, mediante la metodología del terror aplicada desde el propio Estado. Toda la población fue víctima del miedo paralizante, como consecuencia de la eliminación de centenares de miles de personas mediante la muerte, la desaparición, la prisión o el exilio. Así fue posible la agresión al pueblo argentino, que perdió no solo su libertad para expresarse y organizarse, sino también muchas fuentes de trabajo, el poder adquisitivo de su salario, el derecho a una vivienda digna, a una educación adecuada y a la salud. En primer lugar, quiero hacer la salvedad de que este material no está en ningún lugar. Búsquenlo y no lo van a encontrar. Es increíble esto de los logaritmos, ¿no?, de las redes. Era Eve, el jueves 22 de marzo de 1984. 40 años después podría estar diciendo absolutamente lo mismo. Tal cual. Vos sabés, Daniel, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? El gobierno de Alfonsín acaba de promulgar la ley que reforma el Código de Justicia Militar. ¿Por qué? Porque hasta entonces los militares, por la normativa vigente, la actuación de los militares podía ser juzgada únicamente por los militares, a través de su Código de Justicia. Y lo que quería el movimiento que estaba en lucha contra los crímenes de la dictadura era que lo juzguen los tribunales civiles, los tribunales de la nación. No pedía justicia popular. Eso lo pedirían las madres mucho después, cuando vieron que esa justicia civil tampoco daba ningún tipo de respuesta, el poder político menos, porque garantizaba la impunidad. Entonces hicieron sus juicios éticos y políticos en la Plaza de Mayo. Pero en ese momento la demanda era justicia civil para los militares. Entonces Alfonsín tiene que ceder a esa presión. Entonces lo que hace es reformar el Código de Justicia Militar para permitir que después de la actuación del Código de Justicia Militar se pueda apelar su resolución ante la justicia civil si había elementos que no permitían el juzgamiento, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente ocurrió? El poder militar se expidió sobre la actuación de los militares de la dictadura y llegó a la conclusión que no hubo ninguna anormalidad, que actuaron todo perfecto. Entonces eso se apeló a la justicia civil y de ahí empezaron los juicios. Para entonces Alfonsín también acomodó las piezas en la justicia civil, en la Cámara Federal, para que el juicio que iniciaría un año después,
en abril del 85 no se vaya de las manos, ¿no? Pero ese era el contexto. Y un contexto, además, de dos demonios, ¿no? Porque no nos olvidemos que apenas asume Alfonsín, dicta dos decretos consecutivos, el 156 y el 157, que establece el juzgamiento, pero que, ¿de quiénes? De el 156, las cúpulas de las organizaciones armadas, y el 157 de los comandantes de las primeras 3 juntas militares, ¿no? Por supuesto, el 156 para las organizaciones guerrilleras a través de la justicia civil y el 157 a través de la justicia militar, que es lo que están cuestionando las madres de Plaza de Mayo. Y además, y ahí empieza una gran disputa con los organismos de derechos humanos mucho más proclives a Alfonsín, el planteo de las madres es la libertad de los presos políticos. Estamos hablando de juzgar a los genocidas, estamos hablando de juzgar o reclamando el fin de la impunidad de los militares, y todavía tenemos a personas detenidas por los militares que se mantienen en las cárceles por el gobierno constitucional. ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Pero ahí esa demanda, que era muy importante en Madres de Plaza de Mayo, porque además tenían una vinculación con los presos políticos desde la dictadura. Las madres empiezan a visitar a los presos políticos que están en las cárceles, algo que no hacía el resto de organismos de derechos humanos en absoluto, pero a las madres ese acercamiento les permite también vincularse y entender de algún modo la lucha de sus hijos, en el que las madres están ya abiertamente enfocadas en reivindicar la lucha de los desaparecidos, de sus hijos. Insisto, el movimiento de derechos humanos no quiere saber nada con los presos políticos, porque entienden que reivindicarlos los aleja del objetivo de enjuiciar a los militares. Las madres dicen, no, vamos con todo, vamos por la prisión para los militares, pero por la libertad de los presos políticos, nuestros compañeros, ¿no? Y esto se empieza a manifestar muy, muy claramente. El gobierno de Alfonsín no tiene ningún tipo de voluntad de liberar a los presos políticos. Tanto es así que cuando Menem asuma, después del gobierno de Alfonsín, en el 89, el primer indulto del 90 es también para personas, compañeros presos políticos que todavía están en las cárceles y con pedido de captura, como por ejemplo Juan Gelman, que no podía regresar a la Argentina porque pesaba sobre él un pedido de captura en la justicia federal. Y hay un dato de color que me llama poderosamente la atención, y vos también lo detectaste, Demetrio, la semana pasada. Cuando comienza el discurso, Eve dice nunca más una dictadura. Después vuelve a repetir la frase, y estamos todavía en la previa de la CONADEP, claro, que es la frase que va a utilizar Sábato para darle visualización a lo que fue eso, ¿no? Claro. La frase nunca más, que muchos pensaron en Edgar Allan Poe por el Nevermore de aquel poema. No, lo dice Eve. Claro, la CONADEP está recién creada y el informe de la CONADEP se va a recién entregar en septiembre de ese año del 84. Esta marcha es de marzo, y bueno, después en diciembre del 85 esa frase, esa consigna nunca más, la utilizará Estracera, el fiscal Estracera, para cerrar el juicio. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, en este caso, como siempre, nuestro acercamiento a la República Federativa del Brasil con Lula a la cabeza. Esto es de Assis Valente, un gran compositor baiano. Hay una versión de Caetano Veloso, lindísima, pero vamos a escuchar la de Simone. Se llama Boas Festas, buenas fiestas.
archivos, voz, palabras, cuerpos, reflexión, acción, revolución. En la plaza y la palabra. AM530. Somos Radio. Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarma, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4-205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada. ¿Venís o vas a Cañuelas? Podés hacer una parada técnica en Ruta 6, kilómetro 1045. Allí están los amigos de YPF Full, Tierra de Oportunidades, en General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Podés disfrutar de su cafetería, sus exquisitas comidas y aprovechar los combos y ofertas semanales, además de cargar el mejor combustible premium y recibir atención full. YPF Full, Tierra de Oportunidades, en Ruta 6, kilómetro 1045, General Las Heras. El placer de sentirse full. En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos Radio. Somos Eve. El fuego de las madres arde. En la plaza y la palabra. Ballester, me tocaba a mí. Es verdad, acá la grilla dice: abre bloque Demetrio Iramaí. Por favor. Seguimos entonces en la plaza y la palabra. No, yo quería abrir porque quería comentar algunos mensajes que hemos recibido, varios de saludos por el fin de año, por la Navidad. Uno muy especial que vamos a destacar entre todos ellos porque viene de muy lejos. Están ya muy próximos a la Nochebuena allí en el norte del mundo, en Suecia. ¡Epa! Ana María Sabio nos dice: queridos Demetrio y Daniel, gracias por un programa más en el que difunden la voz, la trayectoria y la lucha de las madres. Que tengan una hermosa Navidad con la fuerza y la luz de las madres y de los 30.000 abrazos. Muchas gracias, Ana María Sabio. Hay otros, varios, pero también hay otro, Graciela de Almagro, que nos aporta una información muy importante. Dice que es expresa política, Graciela de Almagro, casi 7 años en la dictadura, y dice que no es cierto que solo las madres visitaban y reivindicaban la libertad de los presos. Un organismo bastante invisibilizado, Familiares de Presos y Desaparecidos, creado en el 75, con familiares que tenían hijos presos políticos y que aún existe, fue el primero en visitar cada una de las cárceles: Devoto, Sierra Chica, La Plata, Rawson, Corona, etcétera. Y bueno, nada, saluda también, dice que ella es parte de un colectivo de expresas de 250 que integran un grupo de WhatsApp y que pueden dar testimonio. Nos lo aclara, que este mensaje lo envía cariñosamente porque escucha la radio todos los días. Muchas gracias. Entonces, Graciela Meloni, Graciela de Almagro, por la aclaración. Por supuesto, familiares de presos y desaparecidos, sí, claro, visitaban a las personas, compañeros que estaban presos. Lo que pasa es que Madres de Plaza de Mayo, que se forma después de los familiares, en el 77, su estrategia al principio consiste justamente en separarse lo más que se pueda de
todos los grupos que estaban más politizados, ¿no? La legitimidad de las madres de Plaza de Mayo la hacían como somos madres de que están desaparecidos, queremos saber dónde están, no tenemos ningún tipo de vinculación política diferente a los familiares, ¿no? Que por supuesto estaban mucho más vinculados a organizaciones políticas, muchos de ellos eran militantes políticos, y que una de las divergencias más importantes que tuvieron era ir a la plaza. Las madres son las que van a la plaza, contrariando la opinión de todos los demás organismos que entienden que están mucho más politizados y que entienden el riesgo que esto implica. Las madres lo asumen con total, en algún punto, ingenuidad, se podría decir, ¿no? Y cuando desaparecen las 3 compañeras, en diciembre del 77, algunas plantean, bueno, al final estábamos equivocadas. Y la línea que se impone, que es la que encabeza Eve, decir, no, justamente las desaparecieron porque nosotros les estamos haciendo mucho daño. Entonces tenemos que redoblar el esfuerzo e ir con más fuerza aún a la plaza porque es por acá el camino, ¿no? Por supuesto, pero el mensaje también de Graciela lo que indica es que, como tantas veces lo dijeron las madres, ya en 1975 la cosa se ponía muy dura. Yo estuve en Cana, en Córdoba, en el 75, había muchos presos políticos ya durante la democracia con Isabelita en el poder. Fue un año durísimo también ese 1975. Bueno, volvamos a ese jueves 22 de marzo de 1984. Las madres salen de la plaza, van hacia el Congreso a leer un documento, y este es el final de ese documento que lee la presidenta de las madres, Eve de Bonafini. También han de triunfar la verdad y la justicia en el esclarecimiento de la suerte corrida por miles de hombres, mujeres y niños que fueron detenidos con vida en la inmensa mayoría de los casos ante testigos y llevados a cárceles clandestinas o a campos de concentración, amordazados, encapuchados y esposados. El terrorismo de Estado instauró la desaparición forzada de personas como método masivo y sistemático. En la desaparición están comprendidas todas las violaciones a los derechos del hombre. Se vulnera su derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y mental. Es indispensable que los responsables de este crimen de lesa humanidad respondan acerca del destino de los detenidos desaparecidos. No puede permitirse que sobre esta tragedia, que no afecta solo a sus familias, sino que es la tragedia de todo un pueblo, quede el menor cono de sombra. Debe profundizarse la investigación y combinar a los autores del terrorismo de Estado, que son los poseedores de la información, a que den cuenta sobre los casos que reclamamos. Es imprescindible además que se lleve ante la justicia constitucional a todos los responsables de los delitos cometidos, delitos que no pueden alegarse como actos de servicio o de obediencia debida, delitos que fueron cometidos en su gran mayoría con plena conciencia de los crímenes que se estaban perpetrando, delitos que deben ser llevados ante los jueces civiles, que garanticen juicios imparciales y ante quienes cualquier testigo puedan declarar sintiéndose resguardado y protegido. Delitos que deben tener una condena ejemplarizadora, que sirva de garantía de que nunca más volverán a vulnerarse los derechos del pueblo argentino y de advertencia para todos los países en que aún se cometen estas violaciones. Al propio tiempo, es obligación de la sociedad formular un juicio sobre lo acontecido durante estos años, juicio que se traduzca en la decisión de reparar las injusticias cometidas hacia todas las víctimas de la política implementada por la dictadura militar. No puede haber impunidad para los crímenes y los delitos cometidos. Permitir la impunidad es preparar el camino para el retorno de los culpables y de su siniestro aparato de represión política, que debe ser totalmente erradicado ya. El pueblo argentino, votó por un camino democrático para la nación, votó por la vida, la paz y la libertad. Este voto significa un país sin presos políticos, un país sin aparato represivo, un país que conoce...
país que conozca la suerte corrida por decenas de miles de desaparecidos y donde los responsables tengan el juicio y el castigo que merecen. La manera de lograrlo es mediante la participación y la movilización activa de todo el pueblo. Por eso estamos hoy aquí y decimos: ¡nunca más una dictadura militar! Por eso reafirmamos nuestro compromiso en defensa de los derechos del hombre. Por eso ratificamos nuestra voluntad de contribuir con nuestra acción a una democracia estable y duradera, con plena soberanía. Por eso convocamos al pueblo argentino a la construcción de esa democracia, que solo será verdadera si se basa en el respeto de todos y cada uno de los derechos humanos. Buenos Aires, 22 de marzo de 1984. Bueno, aquí escuchamos entonces, dio la fecha la propia Eve, ese nunca más que vuelve a repetirse, pero Eve dice nunca más una dictadura militar. Estracera fue mucho más tibio, dijo nunca más, dijo nunca más, y se quedó por ahí. La verdad que impresiona todo esto, ¿no? Y yo insisto con el tema de por qué no es de acceso público rápidamente un documento como este, que no se encuentra en ninguna parte, anda perdido, ya ni me acuerdo dónde lo encontré. Ya ni me acuerdo dónde lo encontré. Pero bueno, aquí lo hemos compartido en el programa 40 de La Plaza y la Palabra. Demetrio, ¿querés aportar alguna cosita antes de un temita? No, el tema de la Comisión Sábato, ¿no? Eve también ahí se enoja bastante, los organismos se enojan con ella porque Eve, más allá de la lectura del texto, que está consensuado que sea Eve quien lo haga, después Eve se despacha, consultada por los periodistas, contra la Comisión Sábato, como le llamaban Eve, que era la CONADEP, ¿no? Y las madres habían pedido una comisión bicameral, claro, y Alfonsín respondió con la creación de esta Comisión Nacional de Desaparición de Personas, nombradas a dedo por el presidente, que respondían directamente al decreto del Poder Ejecutivo que los ponía en funciones, y que eran unos notables, entre comillas, que no tenían ningún compromiso institucional más que el decreto que los habilitaba, nombrado y resuelto por el presidente Alfonsín. Ahí estaba Sábato, que era el que la presidía, estaba Magdalena Ruiz Guiñazú, estaba Favaloro. Que se va rápidamente, Favaloro es el primero que se va. Estaba Gregorio Klimovsky, estaba Jaime de Nevares, que era muy amigo de las madres, y iba a estar, o se preveía que iba a estar, esto en el libro de Ulises Gorín se relata muy, muy claro, Adolfo Pérez Esquivel. La idea era que la presida él, se la propuso, hubo una conversación previa al decreto donde le hacen llegar a Pérez Esquivel la propuesta de que la presida, pero Pérez Esquivel responde y dice, bueno, deme 24 horas porque yo tengo que hablar con las madres de Plaza de Mayo primero. Y las madres le van a decir que no. Mientras está hablando, escucha la noticia de que se ha creado y que el presidente es Ernesto Sábato, ¿no? Así fue. Vamos a escuchar una canción de León Gieco que se llama La Navidad de Luis, pero en este caso una versión que grabaron en el 2020 Leo García, León Gieco y Natalia Oreiro.
Se juntaron aquí los chicos, León, con Leo García, con Natalia, para hacer esta bella canción de Gieco. Por supuesto, hemos musicalizado todo el programa con canciones vinculadas con la fecha. Nos encanta poder decir feliz Nochebuena para todos. Y justamente, Demetrio querido, vamos a ir cerrando el programa con uno de los tantos 25 de diciembre que cayó jueves en la plaza. Fueron muchos, en 46, 47 años, imagínate, ¿no? 31. Bueno, la semana que viene vamos a estar en vivo. Y vamos a pasar seguramente ese discurso que vos estuviste presente, ¿no? En el cambio de siglo. El del 1 de enero del 2000. Me parece que sí, que sí. Hay que compartirlo. Bueno. No, pero no hay que adelantar, Ballester. Adelantemos todo, la vida es una cadena de interrupciones. Tiene que ser una sorpresa, dale. Es una sorpresa igual. Bueno, en este caso, la marcha 1914 de las Madres, un jueves 25 de diciembre del 2014. Yo quiero referirme a todo lo que las madres hemos logrado este año. Una cantidad enorme de cosas que no salen en los medios. Porque las madres tratamos de imitar en todo lo que podemos a nuestros hijos. Nuestros hijos tenían un trabajo político maravilloso, tenían un trabajo político social enorme, pero no era para publicitarlo, jamás. Si ustedes se recuerdan, los que tienen unos años, salía en ningún diario lo que ellos hacían. Lo hacían por amor al otro, por las necesidades del otro, porque ese otro soy yo, para ellos ya era fundamental. Así que las madres hacemos muchísimas cosas, pero no las publicitamos porque queremos ser como ellos. La discreción, la no banalización de lo que uno hace, el no ocuparse que salga en los medios. Lo más importante para las madres es hacer lo que hacían nuestros hijos, porque son actos revolucionarios. Los revolucionarios no se promueven por los medios de comunicación fascistas y del sistema. No queremos estar en esos medios. Nunca las madres vamos a estar en esos medios. No aceptamos entrevista con esos medios, porque no nos interesa salir en esos medios. Así que, compañeros, vamos a seguir haciendo, tenemos muchos proyectos. El de la universidad está saliendo requete bien. Vamos a seguir trabajando en los barrios. Vamos a seguir acompañando atajos, que nos parece una cosa maravillosa. Vamos a seguir creando otras formas de pelea, porque todos los años las madres tenemos que concretar cosas nuevas. Mientras tengamos vida y podamos caminar como podamos, con andador, con muleta, con silla de ruedas, vamos a seguir viniendo a la plaza y haciendo lo que hacían nuestros hijos. Estar acá es encontrarnos con ellos. Encontrarnos con ellos es encontrarnos con ustedes. Por eso les agradecemos tanto que hayan dejado la mesa familiar para venir a acompañarnos. La compañía de ustedes es fundamental. Gracias, compañeros, que tengan feliz año, que la pasen bien, peleen, luchen, no abandonen la pelea de este proyecto nacional y popular. Y de acá le decimos a Cristina y a su familia hermosa, a su nietito, a su hijo, a su nuera, a su hija, a su mamá y a su hermana, felices fiestas. Gracias, compañeros. Tenemos que formar hombres de nuestro lado, no abogados que después se convierten en jueces corruptos, no historiadores que nos cuentan otra historia, no trabajadores sociales sentados en una silla. Eso es lo que hacemos las madres. Totalmente diferente la forma de estudiar, de llegar a los barrios, de formarse, de prepararse, de contar la verdadera historia, de tener buenos abogados que piensen en nosotros, que si llegan a jueces, sean jueces probos y honestos. Por eso amo la universidad, amamos la universidad, vamos a seguir peleando por ella. Hasta el jueves que viene. Era Eve entonces en la marcha 1914 del 25 de diciembre del 2014. Tenemos que hablar de atajos seguramente también y puede ser un buen momento la semana que viene, querido Demetrio. Yo quiero, antes de despedirnos, saludar y agradecerle a Lucho Murat, que nos dio una mano buenísima, un tipo que siempre está dispuesto a colaborar, querido productor de la 530, y un abrazo también a Diego Kogan, que está mejorando de sus nanas.
Tengo Divididos para irnos, ¿te parece bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Deme, muchas gracias. Pablo Daniel Ovín, un abrazo para vos también. Y esto es Villancico del Horror, del disco Vengo del Placar de Otro, Divididos en el año 2002 hacían paso atrás. Maternidad socializada. Memoria de la lucha y no del horror. Vida. Mucha vida. La plaza y la palabra. Somos Radio AM 530.